placer estar aquí, un placer auténtico. Estar en Menorca, después, yo hace 25 años que no venía a Menorca, lo he redescubierto y es una maravilla. Y lo que nosotros venimos a explicar aquí en realidad es una conversación de las cosas que se pueden, que debemos y que seguramente haremos a partir del mes de abril del año que viene. Son charlas, a mí no me gusta llamarlas inspiradoras porque tampoco es una cuestión de inspirar, es una cuestión de reflexionar, ¿no? Lanzar esos pensamientos, esas ideas, esas experiencias que tenemos compartidas, que todos las tenemos, ¿eh? Todos podríais estar aquí explicando seguramente vuestras vivencias, pero es para dejar esos mensajes en la cabeza que luego nos hagan pensar, ¿no? Y nos hagan ver las cosas de una manera diferente. Y lo que vamos a hablar aquí es un poco para que sepáis por qué. La razón, lo que explicaba Santi, ¿no? La razón del ser, de por qué Menorca y por qué Menorca tiene que ser especial. Os voy a explicar un poco por qué vamos a hablar luego de lo que vamos a hablar por las reflexiones iniciales que hicimos antes de esta charla. Esto se llama Hospitality 360 grados y es comunicar el turismo del futuro. Es bueno saber lo que está pasando, pero lo más interesante es qué es lo que viene, ¿no? Con los case studies, con las opiniones de unos, con las reflexiones de otros, nos puede ver, y eso sí que es inspirador. Por eso digo que no creo que sea inspirador en esta parte por la nuestra, aunque quizás sí, pero sobre todo lo que pasará en el futuro es inspirarnos para ver qué es lo que está por venir y adelantarnos a esto. El papel del turismo, la sostenibilidad, la publicidad y en los audiovisuales en una nueva economía de las experiencias se está cambiando radicalmente. Y empezamos con una reflexión importante. La reflexión es que el turismo vive una transformación profunda y durante décadas los destinos compitieron por mostrar lo que cada uno era. Los monumentos, las infraestructuras, pero hoy, sin embargo, los viajeros ya no buscan destinos. Por eso cobra tanta importancia la parte del hospitality, y eso es lo que vamos a reflexionar nosotros hoy aquí. En ese contexto, la publicidad, el audiovisual, las piezas que hacemos nos van a ayudar a transmitir todo esto. Y vamos a ver por qué nos van a ayudar a transmitir todo esto. En esta conversación vamos a explorar cómo el turismo del futuro se construye desde la creatividad, las experiencias, la cultura, la sostenibilidad. Y vamos a ver cómo esas narrativas auténticas que conectan con los viajeros que cada vez son más exigentes y buscan cosas diferentes. En esta sesión que hoy tengo junto a mi amigo Hugo, vamos a reflexionar sobre las nuevas tendencias del turismo internacional para comprender la importancia del papel del hospitality. Lo vamos a centrar básicamente en 3 secciones que hemos llamado, ahora lo veremos, que es la experiencia por delante del destino. La segunda sería la publicidad como constructora de valores. Y la tercera, cómo no, íbamos a hablar en los tiempos que corren sobre la importancia de la IA en las decisiones de los viajes. Y seguramente lo que vamos a hablar hoy aquí, lo que está ocurriendo hoy, lo que hemos experimentado y vamos a explicar y lo que todos, cada uno de nosotros sabemos de la IA, lo que hablemos en abril será completamente diferente, porque si hay algo que cambia es la aplicación de la IA en todo, en nuestra vida, en la sociedad y sobre todo, y muy importante también, en nuestro sector de turismo. Así que... Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros y poder compartir esta charla y estas pequeñas aventuras, experiencias e insights que traemos de nuestro mundillo con vosotros. La verdad es que todos somos turistas, ¿no? Y todos bebemos de la experiencia. Por mucho profesional o viajes que hagamos, siempre nos ponemos en el lado del turista porque somos turistas. Pero yo creo que hoy también una de las tendencias importantes es la definición de turista o de viaje, porque es mucho más de lo que entendemos o lo que definen los estudios como turista un viaje, ¿no? Hoy en día un turista, un viaje, hablando de las experiencias, que hablaremos de algunas, es más que nada encontrarte contigo mismo, porque sales de una rutina y quieres encontrar o vivir una experiencia que esté más adecuada a tu personalidad, a tu autenticidad. Y esto, claro, va más allá de lo que es ser turista, de lo que es ser un viajero. Porque a veces reconectamos, volvemos a ser la persona que no lo somos a diario por la agenda que tenemos de trabajo, por el entorno que tenemos, y a veces nos vuelve a machacar encontrar experiencias y vivir experiencias auténticas que nos hacen recordar ese tiempo que hemos sido más felices o ese tiempo que hemos vivido algo único y nos hace sacar esas emociones adelante
y querer vivirlas otra vez. Y eso, cuando regresamos de las vacaciones, hay cambios en nuestra vida. Cambiamos de empleo, cambiamos de novio, novia, o volvemos al lugar que ya no íbamos hace 20 o 30 años para construir algo nuevo. Por eso ha habido muchos cambios, y generalmente muchos de los cambios que vemos en gente que deja su trabajo y se va a un pueblo es porque ha vivido una experiencia, no en ese pueblo, pero en otro, que le ha hecho recordar que a veces la ciudad, Internet, que son cosas que adquirimos hoy en día, ya no son tan importantes. A veces hay que parar y hacer otras cosas más importantes. Entonces hoy yo creo que es lo que hablaremos un poco, porque es esto lo que es turismo, y es lo que vamos cambiando. Gracias, Hugo. En esta primera parte que explicamos lo de la experiencia, ¿no? Es lo que nos explicaba ahora Hugo, la reflexión inicial sobre cómo los viajeros cada vez buscan más esos destinos en función de las experiencias que van a tener. Hugo, durante 20 años, ¿no? El CIF existe casi hace 20 años, pero hace 10 años que lidera el circuito, es el CIF, para los que no lo sepáis. Bueno, yo os introduzco rápidamente, si lo hace Hugo estaría demasiado tiempo, lo voy a hacer yo más rápidamente. Es un circuito internacional de festivales de films, de películas, de turismo y de travel. Entonces yo lo que le quería preguntar lo primero a Hugo es, con todo lo que está cambiando, es ¿cómo crees tú que ha cambiado el turismo en los últimos 10 años después de ver cientos de películas que ve cada año, porque él forma parte y él nombra al jurado y él ve todas las películas? ¿Qué evolución ha tenido en los últimos 10 años? Yo no me remonto a los 20, pero en los últimos 10 años, ¿qué habéis podido experimentar? ¿Qué te gustaría reseñar? Bueno, la forma como comunicamos. Esto ha evolucionado de una forma como ha evolucionado el turista. El turista antes coleccionaba postales, era el icono. Y hoy en día quiere vivir la experiencia, quiere conectarse con el local. Entonces los vídeos también han hecho eso. Antes el vídeo era una narrativa de postales, de enseñarte el destino, y lo importante era el destino, era la imagen. Hoy en día el destino ya quiere venderte cómo es vivir la experiencia, cómo tú vas a vivir esa experiencia en ese destino. Va a coger más la emoción, va a trabajar más la cuestión del hospitality en la cuestión de las personas, son todo. Ya no es, el destino pasa a segundo plano, pero luego los actores, como es la gastronomía, las personas locales, son los actores, digamos, que es la obra. Y eso es lo que ha cambiado. Yo la suerte que tengo es que no hago vídeos turísticos, pero los veo todos o casi todos. Es la parte buena de nuestro trabajo, ver cómo ha evolucionado. Y bueno, yo tengo la suerte de que tenemos una filmoteca desde el año 89, que el CIF ha sido creado en el año 89, y ver toda esta evolución del vídeo, la narrativa del vídeo, cómo ha cambiado y cómo ha cambiado los actores. Porque claro, hoy en día el turista, hablábamos de esas experiencias, de esas emociones, busca no tanto la postal, pero busca conectarse más, incluso ser más sostenible, tener también una huella más educada en el destino que visita y no ser tanto ese agresor que, como es visto en algunos destinos. Entonces esa es la evolución que he notado en los vídeos, que encaja perfectamente con la evolución que hemos notado en el tipo de turista. Y ligado a la evolución del turista internacional, básicamente es ¿cuáles son las tendencias crees tú que están marcando actualmente el turismo? El turismo deportivo, el enoturismo, el turismo, el slow traveling, ¿cuáles crees tú que están sobresaliendo? Bueno, de todas las que mencionas yo creo que están a la misma par. Hay un dato de Google este año ya, el inicio del año, de 2026, un 60%, 65% creo que es, 65%, de búsquedas en Google ha sido por eventos en directo, eventos en vivo. Pero el slow travel está ganando fuerza porque es una experiencia distinta, no hay una agenda, volvemos a lo mismo, no pones enfoque al destino, pones enfoque a la experiencia. Te genera otro tipo de experiencia, te genera otro tipo de deseo. Entonces, todos ellos están, pero turismo de eventos, sin duda, slow, y luego el mundo wealth, ¿no? El mundo de salud, bienestar. Incluso un dato curioso que Skift y Kayak han sacado, que es que generaciones Z, generación millennial, buscan ya esa gestión de bienestar, que es una cosa que lo asociamos generalmente a termalismo a gente mayor. No, hay gente cada vez más joven que busca este wellness,
¿Por qué? Porque tienen una vida pues muy digital, muy ajetreada, muy activa y quieren relajar, quieren desconectar. Entonces yo creo que todas estas son las tendencias que estamos viendo y la forma como se posicionan los destinos. El ejemplo de eso ha sido, por ejemplo, el ejemplo de Barcelona, cuando ya cambia su estrategia y ya la anuncian este año, haciendo una estrategia más al mindset y enfocando a varios productos y a varios targets. Eso es súper inteligente porque no es de una sola campaña genérica a un destino que es global, que es tremendo, que tiene todo un histórico de cultura, posicionamiento en cuestión de paisajes, de naturaleza, de historia, y una región enorme, que no es solo Barcelona, es toda Cataluña, ¿no? Entonces se posiciona en los mindsets y eso va al mindset wellness, va al mindset de actividades aventura y no tanto a la playa. Bueno, eso que dices es muy interesante. Uno de los clientes que nosotros tenemos en Normal es Turismo de Barcelona y sí que están dando un vuelco radicalmente en los últimos 3 años, sobre todo. Empezaron a visualizarlo hace 5, hicieron muchos trabajos con diferentes agentes para visualizar cuáles eran los valores que se proyectaban desde Barcelona y que querían proyectar, ¿no? Y una de las cosas era justo esto, hacerlo por experiencias, para ir a buscar a ese target que está buscando esas experiencias. Entonces, ¿tú crees que, como decía Begoña en el inicio, ¿no?, que estamos pasando de buscar destinos para la fotografía, bueno, ya no te digo los puntos instagrameros que seguramente algunos de aquí lo harán quizá, pero los niños, los jovencitos, nuestros hijos, en el caso personal y tal, van como locos para buscar aquel lugar que tienes que hacer una cola para ponerte. Pasan a la experiencia, no digo que esto no sea una experiencia, que también lo es seguramente, pero pasan más de buscar los destinos a buscar esas experiencias. Sí, sin duda. La cuestión que hablas de la foto de la postal es a los que quieren ser influencers, que quieren tener en redes sociales muchos números. Pasa eso en Capadocia, por ejemplo. Visitábamos Capadocia y esto, el tema de los globos, ¿no? Hay varios puntos en el mundo, pero yo creo que Capadocia es de los puntos que cuando lanzan el globo es donde todos quieren estar. Y es curioso que ahí te venden un viaje de esos por 300, 500, pero luego en el mercado negro los vende a 2.000, 3.000, 4.000 euros. El mercado negro en el mismo día. Y hay gente que paga, que hace el viaje, pagan los 2.000, 3.000 euros, jóvenes que quieren ser instagramers, que quieren ser influencers de cierta forma, pero tienen que tener en su catálogo, tienen que tener una foto en Capadocia, en un globo, hacen un viaje a Capadocia, quedan una noche para poder estar en el globo al día siguiente en la mañana, pagan los 3.000 euros del ticket y se marchan. O sea, esto ocurre, pero esto no genera retorno. El turista que estamos hablando, el turista que busca las experiencias, es un turista que está más preocupado con la experiencia que va a vivir y el entorno. Entonces las experiencias tienen más sentido cuando están conectadas a una emoción y sí. Yo incluso iría un poco más allá, porque cogiendo algunos datos, la economía de experiencias genera un retorno económico localmente mucho más grande que la economía de influencer o de Instagram, ¿no? Porque, como te decía, Capadocia es un día, vas a otro sitio, haces la foto en el local y te marchas y no exploras. Cuando haces una economía de experiencia, toda la economía del local, sea los artesanos, todo lo que conlleva esta fuerza turística, porque a veces el turismo, nos olvidamos que el turismo es un poco de todo, es el restaurante, el bar, el supermercado incluso, porque hay productos que los compras, el mercado incluso, porque hay productos a veces que los compras mejor en el mercado. Azores, por ejemplo, tiene un mercado municipal y tiene una tienda de quesos que no hay turista que no pase en esa tienda de quesos a comprar quesos porque tiene una variedad de quesos increíble, por ejemplo. Entonces, y en los últimos años es curioso, era un destino menos conocido y que ahora es un destino más conocido, pero sobre todo por eso, por la experiencia que tiene y por la experiencia gastronómica, porque se le engancha. Yo siempre he dicho, hace muchos años decía, el catering es el que engancha al cliente. Tú puedes ir a un destino que puede ser precioso, pero como no te reciban bien o no comas bien, yo creo que nadie vuelve, ¿no? Porque para comer mal, ¿no? A veces ya comemos en casa con el asado que hacemos nosotros, que no nos sale tan bien. Pero cuando vas a un sitio y quieres tener eso, el catering te engancha, ¿no? Entonces yo creo que la economía de experiencias es un éxito y ha venido para quedarse. Sí, esto ligaba a la siguiente pregunta que te quería hacer, que era ¿qué papel juega el hospitality en la capacidad de atraer viajeros a los destinos? Para mí el hospitality es de los más importantes en este momento, por eso, lo que estamos hablando desde el inicio, ¿no?
es la gente, es la mesa, es el entorno. Por ejemplo, yo te doy el ejemplo. Hemos llegado ayer a un hotel que no conocía, una cadena que no conocía. Es mi primera vez en una isla. Patrocinador también, ¿eh? Sí, bueno, Artiem, no lo está haciendo porque es patrocinador del evento. Pero es que la verdad es que hoy cuando haces el checkout y te dicen, bueno, sé que tenéis un evento, pero luego después del checkout podéis venir, podéis refrescaros, podéis incluso tomar una ducha si queréis, y ha hecho el checkout. O sea, esto no lo encuentro. Viajo mucho, es la primera vez que me pasa. Incluso tienen un servicio súper interesante que tampoco lo conocía, que era un bar abierto. Esto es un poco arriesgado, hacer un bar abierto, pero ahí está. Cuando lo prohibido es más apetecible, ¿no? Cuando ya te lo dan, ya te controlas, ¿no? Ya pasas a ser más educado y no el salvaje que eres cuando viajas, precisamente las juventudes. Pero llega y te dicen, no, y si quieres podéis venir y tomar algo. O sea, esto a mí me ha hecho ya... Yo tengo que volver. Si la gente recibe así, en el restaurante ayer también tuvimos una experiencia también súper chula con la gastronomía local. Esto yo creo que es muy importante. Entonces, sí, el hospitality cada vez más tendrá un papel. Y cuando digo hospitality es el transfer, es el hotel, es el restaurante, es la gente, incluso los locales. Cuando los locales entienden que el turismo no viene a hacer daño, pero viene a crear oportunidades y a crear puestos de trabajo, siempre y cuando sean con un buen sueldo, que no haya explotación, porque bueno, luego tenemos estos problemas, pero hoy no vamos a hablar de esos problemas, porque tampoco es nuestra parte. Cuando esto funciona bien, los locales se involucran y hacen con que la experiencia del turista sea... Y el turista que viene ahora busca eso, integrarse, no quiere ser algo que va a dañar la imagen del destino, no quiere perturbar el día a día de la persona que tiene que levantarse todos los días y tiene que llevar el hijo al colegio y no lo va a poder hacer o no va a poder pasar en un sitio porque está lleno, porque está durmiendo y vienen las maletas de los turistas por la calle, clac, 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 y despertando a todo el mundo. El local entiende y va a proporcionar esa experiencia en el conjunto de la hospitality, va a proporcionar esa experiencia mucho mejor a quien visita, lo que hace con que el retorno, esa visita, se vuelva a repetir. ¿Y crees que el hospitality, en ese sentido, desde el punto que tú lo comentas, puede ayudar a solucionar los problemas endémicos que tenemos en el turismo, de la estacionalización, de la centralización de los viajeros, de alguna manera? Sí. Yo la estacionalidad la pongo primero por lo inmaterial. Yo creo que la solución es coger a los productos que son inmateriales. Porque realmente el producto inmaterial es único del destino que visitamos. Imagínate, por ejemplo, una ciudad grande. En una ciudad grande pues tenemos el mismo Starbucks, la misma tienda de Zara, los museos, cambia el artista, pero la forma como nos venden en la experiencia es muy similar, es copy-paste uno de otros. Entonces vale, voy a Viena porque quiero ver el beso de Klimt, vale, tengo una experiencia. Quiero ver el museo de Sisi porque a mi mujer le encanta la princesa Sisi y tenemos que ver todos los museos. Pero vas con un enfoque muy detallado. Pero si vas a un destino que es, o por ejemplo, como este destino aquí, Menorca, si nos cogemos a la parte inmaterial, es única, es exclusiva de Menorca, nadie puede competir con eso. Entonces, cuando tienes eso junto con el hospitality, porque es inmaterial también el hospitality, entonces tienes el éxito asegurado. Si lo sabes vender bien luego, y ahí viene vuestro trabajo, y el trabajo de empresas como la de Santi, de hacer el vídeo, de poder transmitir qué es vivir la experiencia, porque antiguamente se hablaba del storytelling. Hacer un vídeo era el storytelling, contar la experiencia. Hoy en día ya no queremos saber que nos cuenten la experiencia, queremos vivirla, nos queremos trasladar ahí. Entonces, si el vídeo te traslada ahí, pues esto es éxito seguro, y por la experiencia que tenemos de lo que vamos viendo los vídeos que van andando en el circuito, las campañas exitosas que los destinos, que bueno, a veces decimos vídeos, pero no solo vídeos, hay campañas que el vídeo es una herramienta, pero luego hay otras formas de comunicar. Cuando ves esto, pues sí, el éxito es garantizado y sí, yo creo que sí, completamente. Bien, pues has introducido perfectamente el segundo bloque. Mira, la reflexión en este segundo bloque, que es cómo la publicidad puede ser constructora de los valores, es sobre cómo la evolución de la comunicación turística desde la promoción tradicional hacia la construcción de experiencias y de reputación
actuales. Entonces, Hugo, te quería hacer una pregunta, es ¿cómo han evolucionado los vídeos turísticos? Antes hablamos del turista, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha evolucionado la comunicación? La comunicación de los vídeos turísticos en general, tanto hospitality como destinos. Sí, a lo largo de los años yo creo que podemos identificar 3 modelos que han cambiado. Yo empezaría por realzar primero que ha pasado del relato, del catálogo al relato, lo que habíamos hablado antes, la postal, la imagen, paisaje, dron, y ahora más a contar la historia, a enseñar el local, incluso a las personas locales. Luego hay un segundo movimiento, un segundo que yo destacaría, que hablábamos de lo que hemos dicho, el storytelling. Contar la historia, míranos, pero ahora mírate a ti allí. Es vivir la experiencia. Hablamos del story living, que es un tema que se empezó a hablar. Yo creo que hay países que ya lo llevan haciendo, pero desconocían el término story living, que era vivir la experiencia, pero hace 2 años empezó un poco ya a cambiar el storytelling, que te cuenten cómo es la experiencia y entonces a vivir la experiencia ahí. Y ese es el cambio. Y luego, por último, yo destacaría la cuestión de los valores. Hemos visto campañas este año y ya a finales de 2025 en que ponen en foco la sostenibilidad y los valores que hoy en día nos deparamos todos los días. Por ejemplo, Copenhagen sacó un vídeo que era Copen Pay, una campaña que era Copen Pay. Y la estrategia nada más es premiar al turista que tiene una política sostenible cuando visita la ciudad. Entonces, si usa las bicicletas y no tanto el Uber, pues tiene un reward que es un ticket gratis en un museo. En el hotel, si tiene una práctica también, hay muchos hoteles que ya también están haciendo las campañas de rewards en que tienes políticas sostenibles y te dan algo en cambio para que tengas una experiencia distinta. Entonces, este es el cambio que se ha notado. Yo pondría en estos 3 ejes los cambios más... O sea que están premiando, ¿no? Disculpad. En realidad están haciendo iniciativas que obliga o por lo menos facilita a los visitantes o a los huéspedes a participar en ellos. Sí, porque el visitante es cada vez más consciente de los daños que puede hacer, ¿no? Porque estas manifestaciones que ha habido. Entonces, a veces es injusto decir esto, que el turista hace daño, porque ellos vienen con la intención de disfrutar de un sitio y vienen a traer divisa extranjera a ese destino. Pero claro, es que cuando masificas y pones en frente la parte económica, la parte más... y no piensas tanto en la parte más sostenible, en la parte más local, ahí entras en esos problemas que luego, claro, pero todo esto ha generado este cambio, ha generado que el turista también sea consciente, que entiende que cuando visita un sitio hay que respetarlo y hay que respetarlo todo su entorno, no es solo no destrozar una habitación de un hotel, pero es también no destrozar las calles, no ser un invasor y ser alguien más. Por eso hay muchos turistas que buscan experiencias de dónde son las tapas y no van al típico restaurante de tapas que ya es más conocido por el tema turístico, pero quieren ir donde van los locales, donde va la gente, donde se vive la autenticidad de la experiencia. Quieren experienciar el destino viviendo la experiencia de un local, de un habitante, porque esto enriquece su experiencia. Y tú que has visto miles de películas y de vídeos de turismo y de hospitality, si tuvieras que resumir de alguna manera cuáles son las características que tienen los que realmente son exitosos, es decir, los que ganan los grandes premios, los que son más votados por el jurado, ¿cuáles serían, si tuviéramos que hacer una lista, para que tomar aquí todo notas, esos son los tips que nos llevamos? Sí, mira, hay un factor que es importante, que es arriesgar. Yo creo que eso es importante. Cuando arriesgas una campaña, ahora tienes que estar con los pies bien asientes en el suelo, saber cómo vas a arriesgar, pero luego salir de lo que es normal, para ti, lo que es normal para tu entorno. Entonces, porque si no, caes siempre en la misma dinámica. Mira los hoteles. El 90% de los vídeos de hoteles que ves es el mismo vídeo. Llega una chica al hotel, a la recepción, deja la maleta, hace check-in, ves la habitación, luego ves un spa vacío con una chica en bikini ahí súper guapa. Cuando visitas, a veces el target group es de 50 arriba. Ya no está la chica joven. O sea, entonces, la forma como se vende un hotel tiene que ser creativa también. Yo me acuerdo de un vídeo que un hotel que no veías el hotel, no veías una habitación, no veías nada. Y veías la ciudad. Entonces, claro, porque es como usamos el hotel cuando vamos de viaje. Lo usamos para descansar, dormir
cuando hacemos toda la experiencia. Entonces enseñaban la ciudad, las experiencias que estaban conectadas con los tour operadores que el hotel ayudaba a providenciar al turista, y luego el vídeo terminaba con la llegada al hotel para descansar. Y ahí tenías las mejores sábanas, en la mejor habitación y el mejor confort. Pero el hotel en este vídeo, de 3 minutos y algo, 2 minutos y algo, tuvo 15 segundos de protagonismo. Y han incrementado ventas en más del 60%. Solo por esto, porque el enfoque no eran ellos. Entonces, claro, cuando salimos de nuestro propio enfoque y nos enfocamos en lo que realmente queremos vender adecuado al target, son los más exitosos. Y si conseguimos arriesgarlo, por ejemplo, este vídeo que acabamos de ver de Suiza, es un vídeo dedicado a hotelería, es para enseñar las diferencias que hay de hoteles en Suiza, ¿no? Ellos hablan los hoteles y los lodgings. Y ahí están abiertos de forma que a una familia y son más que auténticos, porque vivo la experiencia suiza, sea en el desayuno, sea en toda la experiencia que tienes en la decoración y en todo esto. Entonces esto enseña. No hemos visto muchos hoteles, han usado las abejas, porque es verdad que las abejas tienen una casa inmaculada, ¿no? Y tienen una cosa que es importante, la miel. Entonces, claro, vemos ese tipo de, cuando tenemos este tipo de vídeos que arriesgan a no ser el típico, pues estas son las campañas que más éxito sacan. Yo, por acordarme de una que no me olvidaré nunca, la Ruta de la Fe. ¿Os acordáis de la Ruta de la Fe? La campaña de Cataluña. Sí. Cuando cogen a un músico callejero, le ponen cantando una música catalana, la transforman y hacen un vídeo de una experiencia recorriendo toda Cataluña. Hoy todavía, yo me acuerdo en festivales, empezaba el vídeo y el público empezaba tatareando la música. Y era curioso, o sea, cuando generas esto en Japón, había gente que ya no cantaba con la letra, pero tatareaba, ¿no? Se dice así en español también. Perdona que yo soy portugués y a veces las palabras españolas se me escapan un poco, pero estaba la gente, y esto lo hemos visto en varios festivales. Cuando una campaña hace esto, esto es lo mejor que puedes... yo creo que es lo que el mejor medidor que tienes para ver si ha sido exitoso o no, porque te quedas con la música. Sí. Y mucha gente habla todavía de la campaña. Nos encontramos en Viajamos y solemos hablar de campañas que han circulado por el circuito y a veces y eso es lo que marca. Muy bien. Solo puntualizar una cosa en el comentario que ha hecho Hugo cuando dice salir de lo normal no significa dejar de trabajar con Normal, que es mi agencia con 2 M's, que tenga claro que precisamente es eso, lo normal es hacer las cosas bien, pero nosotros lo hacemos a nuestra manera. Solo era la puntuación. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de tu libro. No puedo marchar sin hablar de tus libros. ¿Qué importancia tienen los festivales, entonces, en este caso, para la producción y para las audiovisuales y la promoción turística? Bueno, los festivales, lo primero de todo, es la oportunidad que te dan de credibilizar tu trabajo, ¿vale? Ganar un premio internacional, sea en Japón, sea en Nueva York, sea en Tortosa, es un reconocimiento. Y es un reconocimiento por parte de la industria, porque el jurado son jurados profesionales, son críticos de turismo, son investigadores de turismo, son directores de marketing, son filmmakers. En los jurados son todos independientes en todos los festivales y entonces son gente experta en el asunto. Tú tener un premio en un festival internacional y encima enfocado al turismo, pues te da credibilidad, te da fuerza, te da reconocimiento extranjero, o sea, te posiciona relativamente contra otras como el mejor. Aunque el vecino tenga un vídeo mejor, pero no va a festivales, no gana premios, vale, es una opinión personal, es una opinión, pero tú teniendo premios, reconocimientos, es lo que hacemos en el SIFT. Y luego depende del trabajo que haces, porque habíamos hablado ya muchas veces de esto. Mucha gente hace un vídeo, invierten dinero en un vídeo y se lo ponen en Facebook y se lo ponen en la página web y ya está. El vídeo tiene que ser distribuido, hay que distribuirlo. Lo mismo pasa cuando ganas un premio internacional. Si hay una cosa que se llama publicidad gratis, es cuando ganas un premio. Seas un hotel, seas un destino pequeño, seas un destino grande. Anuncias que has ganado un premio en Japón y la prensa local, e incluso nacional, si lo trabajáis bien, si lo difundís, a 0 euros os publica. Esto es visibilidad extra al negocio.
Esto es un retorno de la inversión que habéis hecho al participar en el festival, la inversión que habéis hecho al hacer el vídeo, es un retorno que esto cuesta mucho dinero, es valorado. Nosotros, por ejemplo, tenemos casos que el vídeo ha costado cerca de 75.000 euros y el retorno que han tenido a nivel de imagen en noticias por todo el mundo, porque luego nosotros tenemos una red de periodistas, más de 250 periodistas en todo el mundo que comunican cuando sacamos los rankings, que cada festival, cuando hay un festival, pues se actualizan los rankings y sacamos los nuevos rankings con los nuevos ganadores, quién ha subido, quién ha bajado, quién se ha mantenido. Y tienes a esta gente comunicando y estos destinos pueden llegar a los 2-3 millones de retorno de inversión si tuvieran que pagar toda la publicidad que ha salido, todas las noticias que han salido acerca de su premio. Entonces esto, la participación en festivales, yo creo que es algo que tiene que entrar en la agenda, principalmente del mundo hotelero, del mundo hospitality, porque es el que menos participa. Los destinos ya están más, digamos, oleados, ya están acostumbrados a participar, a ir, ya compiten, ya vienen cada año, incluso ya producen campañas, que es un poco raro para mí, pero hay gente que ya... Hugo, estamos produciendo el próximo vídeo para el circuito. Digo, no, creo que no lo hagas. Haz el vídeo porque tienes un objetivo que alcanzar. Luego vente al circuito, pero no hagas el vídeo para el circuito. ¿No? Pero bueno, entendemos lo que quieren decir, siempre hacemos esta broma con ellos. Pero cuando ves que ya entre este nivel de competitividad, y porque ellos saben evaluar el retorno que les trae, como imagen, como markup, como posicionamiento, pero también como reconocimiento y reputación. Y el hospitality tiene que empezar a hacerlo, porque las reseñas, y creo que podremos hablar luego de eso un poco en IA, las reseñas ya no valen, porque ya sabemos que hay muchas reseñas falsas y las nuevas generaciones ya no quieren saber de reseñas. Ya les interesa más lo que diga la IA do que las reseñas. Es curioso, es un dato que ha sacado no solo Google, pero Kayak también y TikTok han sacado la cuestión de las reseñas. O sea que invertir y participar en festivales es el beneficio que trae. Es eso. Luego la capacidad de networking. Vas a un festival a recoger el premio, pero tienes ahí a tus pares, tienes ahí a otros, y hay networking, y a veces surgen negocios. Y luego, por otro lado, y por último diría el benchmarking, ¿no? Ves lo que hacen otros, aprendes, ves, porque la gente es muy abierta, la gente te explica cómo han hecho la campaña, cuánto se han gastado, cuál ha sido la estrategia. E incluso generamos en los festivales, como en Check-in o en otros festivales y en el Terres, generamos charlas donde vienen gente con casos de estudio que pueden probar cuánto han invertido, qué han hecho, qué no han hecho, qué estrategia han usado, cómo han sido exitosos. Entonces, como benchmarking es excelente porque ves un mundo distinto de lo que te enseñan las revistas que tienen una agenda muy propia y ves un mundo más real. Contactas con otras agencias que tienen una visibilidad distinta y vas bebiendo. Cuando llegas a casa, al cabo de 2 o 3 festivales, pues ya tienes una idea más clara y la campaña siguiente ya la harás totalmente diferente y para alcanzar más premios. Bueno, y justo en este tema no quería dejar de informar y de comunicaros que el año pasado se lanzó los Green Working Awards, que son muy inspiradores en este caso, sí, porque se trata de premiar en el mundo del travel los premios o las películas que tanto en el mensaje como en la producción están siguiendo criterios de sostenibilidad. Eso es una muy buena manera de entender qué están haciendo en otros sitios, de compartir, porque al final cuando tú quieres ganar un premio tienes que explicar cómo lo has hecho, cuáles eran los insights y cómo has llegado a esos resultados, y eso es una muy buena manera de seguir también qué es lo que está ocurriendo en otros lugares. Y teníamos, tuve el privilegio de ser el presidente del jurado y teníamos películas tanto de Europa como de África como de Sudamérica, donde cada uno tenía un punto diferente y donde cada uno lo explicaba de una manera diferente. Y creo que también es reseñable en el sentido ese de poder aprender de las experiencias de otros. Sí, además el Green Working, gracias por mencionarlo, el Green Working es un proyecto conjunto, pero es un proyecto que creemos que será el futuro. Porque no hablamos solo del mensaje turístico sostenible, hablamos también de producir un vídeo de forma sostenible. Hoy en día yo sé que el mundo quiere vender muchas películas y que el film location es un éxito, pero producir un vídeo turístico también tiene su impacto en varios aspectos, y si lo puedes hacer de una forma más sostenible, y hay prácticas. Además tiene un guía que se ha sacado con Normal
que habla de eso mismo y te enseña qué prácticas puedes tener cuando estás rodando una película para tener ese impacto también. Por eso el Green Working ha crecido con esos premios. Lo vamos a abrir, os dejo ya aquí la invitación, si tenéis algún vídeo que aborde la sostenibilidad o que haya sido producido de forma sostenible, abriremos muy en breve, en menos de 2 semanas abriremos inscripciones y bueno, y ahí os invitamos a participar en el Green Working. Sí, además en este caso lo que hicimos fue, la intención era compartir, es decir, si tú te planteas, porque por política, por decisión de empresa o decisión de destino en dejar el menor impacto y quieres hacer una producción sostenible, que puedas ir a una guía que elaboramos conjuntamente y desde el primer paso hasta el último que los puedas seguir dentro de las posibilidades para poder controlar también cuáles son las emisiones de las producciones. Así que si los que estáis aquí alguna vez os lo planteáis, no dudéis en cogerlo como manual. Si me permites, relativamente a los festivales, me gustaría dejar aquí un matiz. Que adelante, Hugo. Participar en el circuito es una invitación, ¿vale? Pero no un beneficio automático. ¿Qué quiero decir con esto? A veces hay festivales que reciben más de 1.000 inscripciones. O sea, es una política de los festivales atribuir un 15% de premiados, un 18%. Imaginaros, o sea, en 1.000 solo va a haber unos 100, 120, 150 que pueden estar entre los nominados a tener premio. O sea, hay mucha gente que se queda por detrás. O sea, no quiere decir que, si en el caso que un vídeo que no gane, que no sea bueno. La cuestión es que ha habido vídeos mejores y el jurado ha tenido. Entonces, a veces hay ese sentimiento que, bueno, he ido una vez, no he ganado, no. Y esos son los circuitos, los festivales, son un poco eso, son una invitación a que participéis. Salud. Aunque enseñéis lo que hacéis de mejor y luego podréis tener 3 premios en un festival como podéis no tener ninguno, pero claro es que ha habido mucha gente que ha visto el proyecto y eso es muy importante también. Bueno, ahora dejo mi papel de entrevistador y paso a ser entrevistado. Ahora me toca a mí. Bueno, ahora iremos al bloque 3, que es la IA en las decisiones de viaje. Hoy en día la IA es algo muy importante en nuestras vidas, o no. Todavía hay algunos resistentes. Pero bueno, llegamos al gran cambio del momento, ¿no? La inteligencia artificial. Hoy la IA es el nuevo punto de partida para muchos. Y precisamente para el punto de partida del viaje. ¿Y por qué? Porque hay quien confía más en lo que le recomienda una máquina, en lo que dice un amigo. Pero hay un matiz que lo cambia todo también, ¿no? La IA ha transformado el modo como viajamos, cómo buscamos, cómo planificamos y cómo reservamos nuestra próxima experiencia. Y no el por qué. El deseo sigue naciendo de una emoción y de una buena historia. Y aquí está lo interesante. Perfecto, Sí. Introduzco yo la pieza que vamos a ver. Esto es de una compañía que todos conoceréis, imagino, que se llama Civitatis. Esto es un cliente nuestro también que nos vino con un problema en el mes de enero. Bueno, todos conocéis la situación de la IA y cómo impacta en nuestro negocio. Y ellos nos vinieron con un briefing a partir de conectar, de saber exactamente con quiénes eran sus clientes actuales y potenciales. Sacamos una serie de insights y con esos insights los llevamos a llevarlo a una campaña. Aquí lo que nos dimos cuenta es que ellos tenían un porcentaje altísimo, era el más alto del mercado, tienen unas competencias multinacionales muy grandes y que tienen el ratio más alto. Y lo que analizamos aquí era cuál era el valor real que tenía la compañía. Y lo que hicimos fue crear un destino que no existía. La isla de San Elías, que tiene IA, les explicamos y hemos hecho una página en Wikipedia que explica que es un lugar que está en el Pacífico, maravilloso, orgánico, con su propia cultura, su propia cultura gastronómica. Lo lanzamos con una serie de influencers para al cabo de un día decir no la busques porque esto no existe. Y no va a existir nunca, ten cuidado. Aquí empezamos a mirar que había muchos casos, que vosotros seguramente habréis visto alguno, que lo que decía era pues que llegabas a un lugar y estaba cerrado, o llegabas arriba y no había ninguna manera de bajar, o que aquella ruta que te habían recomendado ya no era una ruta recomendada porque ya no se podía acceder. Entonces,
confiar tus viajes, ¿no? Que algunos hacen muchos viajes y otros hacen menos, pero quieren que sean lo más perfectos posibles. A veces la IA no es lo mejor. Pues te hago la primera pregunta. Adelante. ¿Qué nos dice esta campaña sobre el futuro del turismo? Ay, perdonad. Lo que dice esta campaña en realidad es que la IA está muy bien para darnos datos. Y no es una campaña basada solo en una batalla contra la IA a partir de las experiencias reales. Aquí lo que te dice es que el dato te puede ayudar a conseguir información más rápidamente, pero las emociones se van a despertar desde las experiencias de otros. Y la reflexión aquí, o la pregunta más importante era, ¿qué podemos conseguir o qué va a ser lo que nos haga que ese viaje realmente valga la pena? Y esa fue la primera pregunta que nos hicimos y a partir de ahí desarrollamos esta campaña. Y en ese tema está exactamente lo que tú me preguntas, ¿no? Es cómo impacta la IA o cómo puede impactar las reseñas personales. Son las vivencias, al final la gente lo que busca, lo que les va a quedar, son las emociones que tienen al hacer esos viajes. Y al hacer al tener esas emociones, en realidad lo que estás haciendo es transmitirlas de una manera que la IA no puede vivir, no puede transmitir emoción, no puede transmitir deseo. Creo que has contestado ya la segunda pregunta, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál era la segunda? ¿Puede la IA sustituir la inspiración humana? No. Mira, la puede complementar, sin duda, ¿eh? O sea, la IA es tecnología. La tecnología tiene que ayudar a desarrollar todos los negocios, no solo turismo, toda nuestra vida, socialmente y personalmente lo estamos sufriendo y lo estamos viviendo. Pero lo que no puede hacer es sustituir las emociones, ¿no? Como decía, lo que no puede hacer es sustituir la transmisión de comunicación. Volviendo al anterior, ¿no? Que hablábamos de las creatividades, ¿no? Una creatividad que inspira te permite estar en ese lugar antes de que tú vayas. Es decir, ¿cuándo realmente estás comunicando el destino o la experiencia? Cuando llegas y le entregas la llave al usuario. Es un barco, ¿no? Vale, te pareció una trompeta. Cuando llegas y le das la llave al usuario, o la experiencia empieza cuando se inspira, ¿no? Es decir, cuando ve una reel en Instagram, o ve una fotografía, o ve un artículo, ¿sabes? Y dice, uy, y le dice a un amigo, a su primo o a su cuñado, le dice, este destino tiene muy buena pinta. Es ahí donde empieza el deseo de llegar a ese lugar. Eso la IA no lo puede hacer. La IA te puede agilizar, te puede dar más información, te puede hacer rankings, pero esos rankings son, digamos, generados por datos, y lo que te hace es acotarte toda esa información, pero nunca te va a poder inspirar, porque al final cuando nosotros creamos el deseo y entras en la web, y en esa web tú, en lugar de poner una información o una campaña, digamos, informativa que te está diciendo las habitaciones a tal precio, tenemos spa, el horario de la piscina es este, sino que cuando lo que en realidad te está transmitiendo es que tú te levantas por la mañana, abres la ventana y te entra la brisa del Mediterráneo y bajas tranquilamente a desayunar comida local, eso es inspiración. Eso solo te lo puede hacer las personas, lo humano, ¿no? La comunicación humana, ¿no? El valor de lo humano, ¿no? Aquí es la IA te puede ayudar a hacer una reducción de toda la información, porque el problema que tenemos no es la falta de comunicación, es el exceso de comunicación. Tenemos demasiada información que somos incapaces en realidad de filtrar. Entonces, nos puede ayudar, pero es un complemento, porque al final el valor principal será la transmisión. Y la IA, lo que no nos... Por este caso, yo no sé si en abril estaríamos hablando de lo mismo, pero en viajes lo que se transmite es la emoción, la confianza, el deseo de llegar a ese lugar antes de que llegues. Es que es curioso, porque os voy a leer aquí algunos números, porque claro, el futuro, ¿cómo será? ¿No? Sí, porque, por ejemplo, este año han salido muchos datos del uso de IA, lo que no es normal, ¿no? En 2026, porque no ha terminado, estamos a medias. Entonces, por ejemplo, el Kayak y TikTok sacan que el 41% de los viajeros, generación Z y millennial, confían más en una recomendación de IA
que en amigos o redes sociales. Luego IMG saca que el uso de IA en el proceso de viaje empieza con 75% de recomendaciones, 70% de los itinerarios, 69% en inspiración y solo 13% para reservar. Y luego tienes más de 350% de interés de búsqueda en asistente de viaje con IA en un año. Esto lo saca Google. Y TakeUp te saca que el 78% considera importante que los hoteles aparezcan en recomendaciones de IA y el 84% reservaría con más probabilidad tras una recomendación de IA fiable. O sea, teniendo estos números y a lo que acabas de contestar, o sea, ¿esto pondrá esta parte humana en peligro en el futuro o crees que vamos a seguir con la parte humana, la vamos a conseguir aguantar y que bueno, la IA tendrá su papel en segundo plano? Yo no sé hacia dónde va a evolucionar la IA, pero en este caso que habíamos visto de Civitatis fue una campaña fake que lanzamos y la gente picó. Es decir, y picó, pero no lo hicimos nosotros como una trampa. En realidad nos estamos inspirando en lo que estaba ocurriendo. Por eso digo, la IA puede afinar mucho más y que no ocurran estas cosas. Puede ser que sea así, ¿no? Yo no sé si va a ser como el Wise, que tú vas actualizando la información y se va actualizando, ¿no? Y llegas a un sitio y lo han cortado porque la anterior ha pasado y lo ha cortado. La IA no sé cómo funcionará, ¿sabes? Pero yo creo que sí puede complementar en las búsquedas, en las selecciones y quizá incluso hasta en la inspiración, me cuesta creerlo más en la inspiración, pero en la inspiración ahí es donde tendremos que trabajar desde la parte de la comunicación, porque la IA no trabaja solo sobre datos, trabaja sobre información. Ahí donde es muy importante es trabajar el branded content, es decir, qué están explicando de tu destino, de tu servicio, ¿sabes? o de tu hotel, en los medios de referencia que cualquiera de las plataformas del LLM considera que son relevantes para ponerlo arriba o abajo. Aquí lo que nadie sabe todavía, porque no se está haciendo en todos los países, es qué va a ocurrir cuando estas grandísimas inversiones con estas empresas tan gigantes que tienen tanto dinero quieran monetizar todo esto. ¿Qué ocurrirá cuando entre y sea efectiva la publicidad en la IA, ¿no? en los LLMs? ¿Serán confiables? ¿No serán confiables? ¿Nos los saltaremos como nos saltamos los anuncios patrocinados en Google? Eso ya lo veremos. Pero sí que está claro que hay fórmulas igualmente, ¿sabes? Desde la parte humana. Desde la parte humana, porque tendremos que trabajar el discurso para poder crear esas inspiraciones dentro de un entorno diferente que sea de un LLM. Para todos los targets, no solo para los millennials. Okay. Y puesto todo esto, ¿qué valor seguirán teniendo las experiencias reales? Pues las experiencias reales al final son los que le van a aportar valor, porque no es lo mismo los datos que te aporta IA a las experiencias o lo que te pueda decir. Al final te puede recomendar un hotel o un restaurante en Menorca, aquí en Cala Galdana, el que sea, te lo va a hacer porque otras personas opinan, ¿sabes? Pero no es una opinión para ti. Al final el problema que tiene la IA es que te va a hacer unas recomendaciones muy perfectas. Pero no es lo mismo cuando tú llegas a un local y el mesero, no la palabra no es mesero, me gusta la palabra mesero, y el mesero ve y sabe perfectamente cómo vas vestido, cómo está tu mujer, cómo van los niños, en qué mesa te has de sentar, si quieres sol o no quieres sol, qué te va a servir, cómo no te va a servir. Y eso son las recomendaciones humanas. Yo esto no lo voy a poner en IA. Quien busque esto, quien busque algo más allá, quien busque esas emociones, ¿no? Que al final no es lo mismo reservar una mesa, que es lo que te va a decir la IA, o reservar una habitación con vistas al mar, ¿no? Que reservar la tranquilidad en una terracita de aquí, del mall de aquí enfrente, ¿sabes? Porque esto no te lo va a poder transmitir una IA. Es verdad. Y bueno, última pregunta. ¿Cómo deberán diferenciarse los destinos en un contexto de hiperpersonalización? Muy buena pregunta esta. Bueno, está ligado con lo anterior, la hiperpersonalización lo que va a hacer es que cada persona tiene una manera de pensar, unos deseos en cada momento. Es
de su vida o en cada momento de cada viaje. No es lo mismo el viaje que tú puedas hacer con tu pareja, de irte a un lugar romántico, o la que tú quieras hacer tú solo porque necesitas descansar o porque necesitas conectar contigo mismo, o la que puedas hacer con tus hijos. ¿Ves? Entonces, en ese sentido, igualmente, la IA nos podrá ayudar, porque si tú le pones, dame un destino de relajación, de tal, de encontrarme a mí mismo, encontrará algunos destinos de esto, porque lo habrá cogido de información que tiene en el mundo mundial, ¿no? En el mundo de ecosistema digital, ¿no? Pero no de las vivencias de las personas. Al final, las recomendaciones, el one-to-one, el saber que alguien hizo eso y le cambió la vida realmente o le ayudó para lo que fuera, ¿sabes? O tuvo una gran experiencia en el viaje con sus hijos, ¿sabes? En ese sentido, pues, seguirá existiendo y siendo necesario. Por tanto, las recomendaciones de los profesionales del turismo seguirán siendo necesarias. Yo hace poco iba a hacer un viaje, me busqué un viaje a Brasil, busqué en IA, y lo que me convenció, que al final no pude ir por circunstancias de la guerra, lo que me convenció fue un tipo que me explicó qué tenía que hacer, cuántos días tenía que pasar en el norte, en Amazonas, en el sur, en Iguazú. Eso no te lo explica, me lo explicó en 10 minutos. Y eso sí que es hiperpersonalización de los destinos, porque sabe que tienes tantos días, tanto presupuesto, quieres hacer esto, y te pregunta cosas, ¿sabes?, que seguramente una IA no sabe interpretar.